Muy buenas tardes, damas y caballeros. Estamos en la tercera jornada por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario del Perú. Hoy tenemos un certamen muy interesante que precisamente lo desarrollará el doctor Orlando de Adamo. Queremos reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral de Gobernabilidad, presenta su saludo del doctor Jorge Luis Salas Arenas, magíster del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y el doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Este evento tiene como propósito mostrar apreciaciones sobre el proceso electoral peruano en el marco de la celebración de los 200 años de la independencia del país. Entonces se propone una reflexión en un momento tan complicado como vive nuestro país, en el que la democracia se ve amenazada por la fragilidad institucional, la desconfianza ciudadana, la corrupción y discursos que exacerban la confrontación. Como hemos dicho, hoy contamos entonces con la presencia de un expositor internacional, el doctor Orlando de Adamo, que actualmente es director de Communication, consultora de comunicación estratégica y opinión pública. Durante su carrera ha sido asesor de diversos organismos gubernamentales en Argentina, coach en comunicación y liderazgo, consultor en campañas electorales en Argentina, Uruguay, Colombia y República Dominicana, entre otros. Corresponsable del diseño del plan de comunicación del Grupo de Trabajo para la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y de estrategias de comunicación y abogacía para la Organización de las Naciones Unidas Mujeres. Director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Reconocido en el año 2019 como uno de los 100 profesionales más influyentes de la política por la revista Washington Compol. Profesor de Opinión Pública y Análisis Político en la Universidad de Buenos Aires y de Psicología Política en la Universidad de Belgrano, Argentina. Profesor de Comunicación Política en los programas de máster del Instituto Universitario Ortega Marañón en Madrid, del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el máster de Estudios Avanzados en Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, en el de Comunicación Política de la Universidad Ramón Llull y en el de máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela, todos en España. Es profesor de la especialización en Comunicación Política y del programa de máster en Comunicación de la Universidad Externado de Colombia, conferencista habitual en universidades de España y América Latina. Ha publicado 11 libros y numerosos artículos de comunicación, política y liderazgo, y es columnista frecuente en temas de comunicación y análisis políticos en medios de Argentina y de otros países. Entonces, recibamos las apreciaciones del doctor Orlando de Adamo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, un enorme placer de estar, al menos virtualmente, en mi querida Lima, y tratando de compartir algunas ideas de todo esto que ha sucedido alrededor de la pandemia. Así que sin hacerles mayores presentaciones, he sido generosamente presentado, estoy enormemente agradecido de tener la oportunidad de hablar con todos ustedes y agradecer a todos los organizadores que me han tenido en cuenta para esta charla del día de hoy. Así que sin más, vamos a los temas y voy a compartir la presentación que he traído para ustedes, que la hemos probado hace unos minutos y se veía perfectamente bien, así que entiendo que esto va a ser así. Bien, unas aclaraciones formales, aquí nos pasamos un poco, unas aclaraciones formales. La primera es que la consultora se llama Comunicatio, la palabra en latín, es habitual la confusión, no hay problemas. Ahí está debajo la página web, www.comunicatio.com.ar, para el que quiera ingresar. No tengo ninguna cuenta en redes sociales con mi nombre, pero la van a encontrar, pero no soy yo. Justamente por eso, para evitar cualquier duda, manejo todo lo que tiene que ver con Twitter y con Instagram, a través de la cuenta de Comunicatio, que allí pueden ver ustedes, quienes estén interesados en seguir las actividades que estamos desarrollando, la verdad, en este año tan complejo por todo el mundo. Y este año lo he bautizado, en atrevimiento personal, el 2021 o el año 2 después del COVID, tomando aquella denominación histórica que se hizo a partir del nacimiento de Jesucristo en la historia. Porque evidentemente el COVID ha dejado y está dejando
huellas que tienen impacto en la política. Vamos a tratar de ver si primero entendemos un poco cómo ha sido el manejo de la crisis, para de ahí deducir el impacto político en las cuestiones políticas específicas y el impacto político en las campañas electorales que, como en Perú, en otros países de la región, han tenido y están teniendo lugar en este tiempo. Realmente el COVID ha tenido el impacto de un meteorito. Cuando se habla, todos conocemos la historia de los meteoritos y las modificaciones que produjeron en el planeta, si es que han o no provocado la extinción de los dinosaurios y todas esas cosas que se han dicho. Bueno, yo creo que este ha sido un meteorito invisible, porque el impacto global que ha tenido es tan gigantesco. Estamos hablando de millones de muertos. Estamos hablando de que solo en Estados Unidos murió más gente que soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y murió, si el dato no me falla, 7 veces la cantidad de soldados el equivalente a 7 veces la cantidad de soldados que Estados Unidos perdió en todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que solamente para tomar un dato. No quiero entrar, porque sé que el tema es muy delicado además, a discutir los números, porque sé que en algunos países, y Perú no es la excepción, es un tema sumamente controversial. Pero sí es cierto que el impacto yo lo asemejo al impacto de un meteorito, que ahora que veo la imagen, los invito a ver, fíjense para dónde apunta, ¿no? Sinceramente no me había dado cuenta, pero se nos viene derechito. Estamos hablando de una crisis que entra dentro de las llamadas Long Shadow Crisis, o crisis de largo impacto o de sombra larga, por 2 razones específicas. Primero, porque la crisis no pasó. Estamos, en teoría, en algún momento entre la fase 1 y fase 2, que sería la infección, el 2020, aunque, como hablaba al principio, antes que ustedes se conectasen, en realidad los primeros casos son en China a finales, en diciembre o noviembre, diciembre de 2019, pero en realidad la crisis, la pandemia empieza después, y decirles que en ese punto estamos atravesando una situación que va desde la infección a lo que sería la fase 2, que sería la vacunación como el inicio de la salida, pero por otro lado, la verdad es que el ritmo de vacunación, salvo en 3 o 4 países que podemos contar realmente con los dedos de la mano, tan fácil es decírselos que se los puedo nombrar, Israel, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados Unidos después de Donald Trump. Les invito a que miren, para que vean el impacto que tienen las decisiones políticas en esto, que miren la curva de vacunación en Estados Unidos y van a ver en qué día del mes de enero el ángulo que venía así empieza a tomar una trayectoria, el ángulo que venía, porque no me están viendo, en una trayectoria de unos 25 grados se transforma en un ángulo de 75 o de 70 grados. Entonces, su larga duración en el tiempo es la que amerita esta conceptualización, y la cantidad de áreas colaterales involucradas, porque la gigantesca crisis económica, que con matices desde ya no es en todos lados igual, algunos lo han llevado mejor, otros peor, ha impactado a partir de la pandemia, cuya finalización tampoco sabemos. No hablo solamente de la pandemia, hablo de la situación crítica de las economías en distintas zonas del mundo. Y nuestra zona del mundo no tiene un benefactor como puede tener algunos países de Europa, que se llama la Unión Europea, que les pone 105.000 millones de euros, 110.000 millones de euros, y no estoy inventando las cifras. Son más o menos las cifras de Italia y de España que han recibido para reactivarse. Además, nos ha puesto frente a otros dilemas que quiero ver más adelante, pero quiero que se entienda este primer concepto, ¿no? Entonces, es inevitable que una crisis de este perfil tiene consecuencias políticas. Toda situación de crisis implica una tensión en la credibilidad del liderazgo, porque la primera pregunta que se hace la gente frente a una crisis, sobre todo sanitaria, las bélicas y las sanitarias son particularmente significativas de todo esto, en todo esto. La primera pregunta que se hace la gente es la idea, me parece que hay alguna persona con el micrófono abierto, les ruego por el resto de la gente y por mí también, que si lo pueden ir cerrando para que no se mezclen las voces, y desde ya lo agradezco enormemente. Son las características que tienen las conferencias por Zoom, no es para que nadie se preocupe, es algo con lo que estamos viviendo.
Les decía que estas crisis se llaman de credibilidad del liderazgo también, porque la gente se pregunta, estas personas que están en el timón del barco, este señor que está conduciendo, piloteando el avión en el medio de la turbulencia. A lo mejor a mí no me cae muy simpático el señor piloto o el señor capitán del barco, pero yo en este momento quiero que lo haga bien. No me importa si yo lo voté, quiero que lo haga bien. Más allá de algún sector que pueda haber buscado siempre algún tipo de beneficio pequeño político. En la población, la gente quiere que le saquen el problema de encima. Entonces, este es un primer desafío porque esta pérdida de la credibilidad del liderazgo o esta crisis del liderazgo, esta tensión, ¿sabrán estas personas sacarnos de estos problemas o nos van a meter en problemas mayores? Va a impactar más aún si uno tiene una elección cerca. Por supuesto, toda crisis implica un incremento brutal de la incertidumbre y las crisis sanitarias son de las que más incertidumbre generan, porque aquí lo que está en juego es la vida de las personas. No vamos a volver a las cifras, pero la verdad las cifras son espeluznantes. Si a alguno de nosotros nos hubieran dicho en los brindis de fines del año 2019 que al año siguiente en nuestros países iban a morir decenas de miles de personas, centenares de miles de personas en Estados Unidos, por ejemplo, nos hubiéramos dicho que eran exageraciones dignas de una película de ciencia ficción, y es lo que ha sucedido. Y por supuesto, la alta incertidumbre implica una demanda en plazos perentorios para que se recupere la certidumbre. O sea que es una tremenda presión sobre quienes le ha tocado liderar estos procesos. La demanda es de un liderazgo en modo protección. Esto significa un liderazgo que tenga ciertas características. Primero, contención emocional. No puede ser un liderazgo frío y alejado, porque la situación es muy conmovedora en términos de lo personal. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un liderazgo que sea capaz de ser cercano sin estar al mismo nivel que la gente, pero sí que dé también información operativa. A uno le gusta que en estas situaciones le digan lo que tiene que hacer. Vuelvo a rogar, en este caso ya no pido ruego, que la persona, porque me parece que es la misma que tiene abierta el micrófono y que está además rodeada de gente, lo logre cerrar para que no interfiera en la presentación. Yo sé que estas cosas pasan, no nos vamos a preocupar mucho, pero la verdad se hace un poco difícil. Gracias. Y que dé información operativa. Notemos, por ejemplo, cómo arrancó la Organización Mundial de la Salud. Hagamos memoria de algo que pasó hace menos de un año. No era necesario usar barbijo, ni tapaboca o como quieran llamarlo. No, eso hay que dejarlo para el personal sanitario, para los médicos. Estuvo largo tiempo diciendo eso, largo tiempo en función de algo que acaeció en menos de un año, ¿no? Estuvo por lo menos un mes diciendo eso, sino un poco más. Yo diría entre enero y marzo. Creo que a fines de marzo o a mediados de marzo, la tercera semana de marzo, recién la Organización Mundial de la Salud dice, no, hay que usar tapaboca. Eso es no dar información operativa correcta y la gente lo aprecia mal y la Organización Mundial de la Salud seguro tendrá cosas que preocuparse. Quien lidere una crisis de este tipo tiene que ser coherente, visible y consistente. Visible es que tiene que estar en programa de televisión de 2 horas para que la gente se muera de aburrimiento todos los días por la televisión pública, desde ya que no. Lo digo porque algún presidente, en el caso de Colombia en particular, arrancó así y luego desactivó eso. Hay algunos que han hecho programas quincenales, el presidente de Argentina, después lo fue desactivando, pero estuvo largos meses hablando cada 15 o 21 días, según el caso, según la cuarentena o el confinamiento que decidía. Entonces, en este punto, creo que es importante ser visible. La gente necesita saber que quienes están gobernando el país se ocupan, pero tienen que ser coherentes y consistentes. Es decir, tienen que ser coherentes en sus actos con las cosas que pregonan. No puede ser que un presidente ande sin tapaboca, abrazando gente o teniendo reuniones a menos de la distancia social cuando le está pidiendo a la gente algo que sabemos todos que es particularmente incómodo de sostener y que nos ha cambiado nuestros modos de relación en meses nada más. Y que sea consistente. Es decir, que si da una explicación de los acontecimientos no tenga que estar redefiniéndola todo el tiempo. Porque si se pierde en consistencia, si no se muestra coherencia y si la visibilidad de eso exagerada o insuficiente,
se pierde el rol de liderazgo, y las consecuencias son que la crisis va a tener un manejo muy pobre, y eso como consecuencia va a traer en crisis sanitarias cifras que después son muy difíciles de aceptar, y una demanda absolutamente justificada de la gente porque eso se modifica. Es decir, que acá tenemos un desafío para los líderes políticos que va a llegar a las elecciones, que ya llegó a las elecciones. Primero, una gran capacidad de diagnóstico. Segundo, un gran manejo de las tensiones, porque esta crisis viene con tensiones. Porque la tensión es, desde lo que fue al principio la sorpresa, en el caso de Europa, no en Latinoamérica, después veremos si la aprovechamos o no, tener tanta información de que el tsunami se nos venía, de que se nos venía algo complicado. Y también la capacidad de aceptar, por ejemplo, otra tensión, como que han aparecido cepas nuevas, o sea que tenemos que vacunar rápido, porque si no lo que va a pasar es que se nos va a enfermar gente con la cepa 9, vamos a tener un problema muy serio, más serio de lo que ya tenemos. Exhibir el conflicto y su gravedad. No es bueno negar la entidad del conflicto. Por ejemplo, el modelo Donald Trump. Esto no pasa nada, es un virus chino, es algo que se puede seguir viviendo tranquilamente igual. Es el caso Jair Bolsonaro en Brasil, donde se negó al extremo o Boris Johnson en Europa, en el Reino Unido, donde se niega la gravedad. Hay que transmitirlo en su justa medida. Es decir, siempre hay que poner la luz de salida hacia el final, pero los conflictos hay que explicarlos en su gravedad, porque peor es que la gente se entere por sí mismo de que era grave lo que le dijeron que no era grave. Es muy importante que la información formal del Estado ocupe el espacio, que si no, la gente va a rellenar con información proveniente de la verdadera infodemia que acompañó a la pandemia, que es que todo el mundo, y es inevitable, busca en internet, ahora qué tengo que hacer, tengo que tomar cloro, tengo que tomar algún producto de limpieza. Hasta hubo un presidente que tuvo esa idea. Voy a ser, como todos saben quién es, voy a ser prudente y voy a tratar de dar el beneficio de que quede en sus cabezas a quien me refiero, pero lo dijo delante de un asesor de salud en una rueda pública. Es decir, es muy importante dar información precisa, que la gente confíe, que la gente diga esto es difícil, pero lo están llevando razonablemente bien. Es decir, datos confiables, instrucciones precisas y rutina informativa. Que la gente sepa cuándo va a tener esa valiosa información. El problema es si la información no es valiosa, pero ese sería otro asunto. En ese contexto, la región tuvo la enorme posibilidad de inocular a la opinión pública. En algunos lugares se logró mejor, en otros no tan bien. ¿Qué significa inocular? Que es una técnica que en comunicación política usamos. Yo le advierto a la gente, mire, lo que va a pasar es muy malo, va a ser esto. Lo hizo muy bien Angela Merkel en Alemania, que no tuvo el tiempo, la ventaja del tiempo que tuvimos en Latinoamérica. Yo pongo ahí, o la ventaja de llegar siempre tarde a casi todo, como nos suele suceder en Latinoamérica, en este caso era realmente un hándicap a favor para nosotros, porque nos permitía haber visto lo que había pasado, sobre todo en España y en Italia, como para tomar un modelo de lo que podía llegar a suceder. En este punto, Angela Merkel tuvo un desempeño muy bueno, porque ella le dijo algo a los alemanes que es muy interesante, y se lo dijo en enero del año pasado. Dijo, lo que le va a pasar a Alemania con esto es lo peor que le pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Yo les quiero decir, en comunicación tenemos que ser muy cuidadosos, cuando hablamos en comunicación política, cuando los políticos comunicamos en cualquier contexto, que decir eso en Alemania es de una fuerza, de un impacto tremendo. Los políticos alemanes no quieren hablar habitualmente de la Segunda Guerra Mundial por razones que tampoco tenemos que explicar. Así que desde ese punto de vista les digo que en algunos países claramente, aquellos que optaron por la negación o desarticularon sus políticas, perdieron una oportunidad interesante de advertirle a la opinión pública qué era lo que se nos veía. Los primeros análisis nos indican que a partir de ahora no se podrán subestimar las cuestiones sanitarias y por lo tanto sus consecuencias políticas. Es decir, los temas sanitarios en Latinoamérica siempre están en la parte de arriba de la agenda, pero no en la parte prioritaria de la parte de arriba. Bueno, todas las encuestas que yo he visto, desde Canadá hasta, voy a decir Argentina y Chile porque cierran el continente allá abajo, todas esas encuestas marcaron que lo sanitario ha subido varios escalones en
en el lote de lo prioritario. No de arriba, porque siempre está, yo quiero que haya mejor salud pública. Ahora la gente ha tomado conciencia de qué tan mala era la salud pública que tenían en cada uno de los países. En algunos lugares fue peor, en otros fue mejor, eso cada uno sabrá. Pero lo cierto es que nadie está precisamente contento, ni en los países desarrollados, para que en Latinoamérica en esta situación tomemos una postura realista. O sea, la gente tiene en Italia y en España tiene una percepción muy distinta de la que tenía de las cuestiones sanitarias después. Les recuerdo que hubo que elegir a quién dejar vivir y a quién dejar morir. No sobrevalorar los éxitos parciales. Esto casi es un consejo para todos los políticos, porque hubo algunos jefes de Estado, uno que tengo muy cerca en particular, porque vivo en el mismo país, que rápidamente asumió que las cosas iban muy bien y después las cosas dieron una vuelta muy grande. La verdad es que es difícil encontrar países que hayan tenido, salvo Nueva Zelanda, que es un ejemplo que veremos ahora en un ratito, países que hayan tenido una muy buena gestión inicial y una muy buena gestión en el segundo rebrote. El caso de Portugal es paradigmático. Portugal tuvo una muy buena gestión, no se podía comparar con España, y está en el mismo lugar de Europa, en la misma península, y sin embargo, en la segunda parte ha puesto en jaque al gobierno de Portugal por los problemas que han tenido. Por lo tanto, hay que ser prudente con la comunicación, no subestimar a la gente diciéndole cualquier cosa que a uno le parece que está bien. Esto es algo que la gente incorporó. Ahora la gente va a decir, no nos digan como nos dijeron durante la pandemia, que estaba todo controlado y después no estuvo nada controlado, y murieron la cantidad de decenas de miles de personas que quieran ustedes señalar según el país que tomen como parámetro. Atención con eso, porque eso va a impactar en la escucha de la campaña. Errores. Acallar a los críticos o provocar la autocensura de otros porque no es el momento de disensos. Sin duda, no es el momento de conflictos, pero un buen líder que toma decisiones acepta el disenso, más en una cuestión que al día de hoy nos sigue ofreciendo muchos matices. Y si esa intención de censurar a los que opinan diferente a nosotros, porque dicen por ahí esta vacuna no tiene toda la documentación que debería tener, se transforma en una negación de la discusión y del debate político, tenemos un problema muy serio. No consensuar las medidas en los distintos niveles del gobierno. Muy pocos países de la región lograron estar organizados. Todo depende, por supuesto, de los países que sean más federales o más unitarios en el proceso de estructura de su política, de su sistema político, pero en el caso de más de un país, muy claro, el caso de Colombia, hubo discusiones terribles y esto le trae una imagen a la gente espantosa en una situación como esta. Y esa imagen de discusión, de que si el alcalde reclama y el gobernador dice que él lo hace bien, pero el gobierno central lo hace mal, ese tipo de situaciones no tiene ganadores, tiene solo perdedores, todos los políticos. Porque el razonamiento de la gente es, si ni en esto logran coordinar que estamos tratando de salvar vidas, ¿qué vamos a pretender que hagan con temas que en teoría son menores? Cerrarnos a escuchar solo a los que piensan como nosotros, algo que en la política es muy frecuente. Yo cuando asesoro en comunicación o en campañas electorales o entreno a políticos para su comunicación personal, muchas veces los oigo antes de un debate decir, no, a este no sirve para nada, este no puede discutir conmigo, este otro tampoco, esta otra tampoco. Bien, cuidado con eso. La gente ha incorporado qué es esto de que los líderes se encierren en sus limbos y los problemas se vayan prendiendo fuego en la sociedad real. Por lo tanto, no es el momento para crear conflictos con otros actores políticos, dentro o fuera de las fronteras de cada país. Ha habido algunos presidentes, y otra vez lo digo, lo tengo muy claro a eso, que no se les ocurrió más feliz idea que en sus presentaciones periódicas establecer comparaciones regionales para mostrar lo bien que él lo hacía. El problema es que cuando los números cambiaron, los números empezaron a mostrar que el país que ese señor, que conozco muy bien, gobernaba, empezó a tener problemas, pierde credibilidad su palabra, porque la gente dice, pero a mí, además, una cosa que tenemos que tener claro, yo lo escucho a los políticos en campaña,
a la gente no le importa si el servicio invento algo. Ferroviario es mejor en Taiwán que en el país donde uno está. Lo que le importa es que le den soluciones para lo que tiene. No tiene ningún valor decir que uno tiene mejores parámetros de alimentación que Sudán del Sur. La gente ni sabe dónde está Sudán del Sur. Así que no sirve. Las comparaciones, peor aún las regionales, porque hay mucha cercanía entre la gente, hoy en día estamos todos conectados todo el tiempo, todos sabemos lo que pasa, son de las absolutamente contraindicadas. La gente aprendió a valorar la capacidad de los gobiernos para elaborar respuestas pragmáticas en situaciones de urgencia. Les voy a dar algunos casos, pero quédense con esta idea, porque esto lo van a demandar cuando ustedes hagan campaña. Lo han hecho muy bien Angela Merkel, de la centro-derecha alemana, pero también una política extraordinaria que gobierna un país pequeñito en Oceanía, que se llama Nueva Zelanda, que además atravesó una elección. Jacinda Ardern tuvo elecciones, si no me equivoco, en el mes de agosto, y obtuvo el mejor resultado de su partido, el Partido Laborista, en los últimos 50 años. Ella lo hizo muy claro desde el principio, le advirtió a la gente lo que se venía, elaboró una estrategia de comunicación. Les doy un dato, es especialista en comunicación, su grado académico universitario es de comunicación. Elaboró una estrategia de comunicación muy adecuada, muy cercana a la gente, no la saturó a la gente, estuvo presente, y esto es algo que hay que destacar. Lo ha hecho mal claramente Donald Trump. Acá se abre una pregunta, ¿con o sin costo electoral? Una lectura lineal diría, bueno, perdió las elecciones. Las elecciones de Estados Unidos, desde que apareció Donald Trump, la verdad, se han vuelto complejas de evaluar. Donald Trump sumó, con respecto a la elección de su mandato anterior, 11 millones de votos. No le alcanzó. ¿Qué nos dicen del otro lado? Nos dicen que su estilo de liderazgo, para los que no les gusta, obviamente, movilizó al voto demócrata como nunca antes. O sea, que los demócratas dijeron, quizás yo, los demócratas que no votaban habitualmente, ¿no? Quizás yo habitualmente no estoy registrado como votante, yo no voto, no, pero yo a este señor no lo tolero. Les digo que el nivel de división en la política norteamericana, estadounidense, para hablar con propiedad, es impresionante, ¿no? O sea, en esta vez tienen casi, no tienen nada que envidiarnos a los países que tenemos, como el mío, dos grupos muy polarizados. Hasta en las series, les sugiero que presten atención, aparecen estos temas. Ahora, AMLO, López Obrador, el presidente de México, propuso abrazos, protección divina y la fortaleza de la raza, protección divina por una estampita, y la fortaleza de la raza mexicana para afrontar la pandemia. Este lo dijo desde el otro extremo del arco ideológico. Por lo tanto, aquí han fallado independientemente de cuál fuera su filiación ideológica. Tenemos que reconocer algo muy importante y por eso ser cuidadosos de aquí en más y en particular respecto de esto. Los datos estadísticos, y sé dónde estoy metiendo el dedo, pero es en todos los países con matices, pero en todos los países hay problemas, Europa también, de los que disponemos poco nos dicen de lo que está sucediendo. Y el impacto epidemiológico recién podrá ser ponderado, asustémonos, con precisión, pasado un buen tiempo, es decir, casi cuando esto se haya ido, para prepararnos para la próxima, porque ahora lo que se dijo en Naciones Unidas el año pasado ha tomado una entidad mucho mayor. Sabemos que va a haber próxima. Desgraciadamente sabemos que va a haber próxima. Ojalá no sea tan crítica como esta, pero va a haber próxima. Por lo tanto, en base a todo lo que les acabo de decir, habrá liderazgos, me atrevo a decirles también estilos de liderazgo que se van a consolidar, pero otros van a pagar las consecuencias de sus errores quienes gestionaron y de su estilo quienes han tenido una modalidad de relación con la sociedad muy distinta a la que la sociedad espera. El 2001 dejó un mundo en que las personas nos vimos obligadas a sacrificar nuestra privacidad por seguridad. En realidad nadie nos preguntó, nos lo hicieron de facto, ¿no? En 2020, el COVID-19, que se origina en 2020, ¿qué nos hará sacrificar? Se los dejo
como pregunta, porque el mundo no volvió a ser, por un atentado terrorista que comparado con esto es nada, el mismo mundo, en ningún rubro, no tengo que decírselo si no me quiero extender en otro tema, pero sí aquí algo va a cambiar decididamente. Por empezar, sin duda, la modalidad de trabajo. Vamos a meternos en las tendencias herederas de toda esta descripción que les acabo de hacer, que impactan en las campañas y en la política actual. ¿Qué aprendizajes nos deja el COVID-19? Como se los dije antes, la importancia de liderazgos cercanos y empáticos. Por ejemplo, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, hacía un Facebook Live de 15, 20 minutos como mucho todos los días e interactuaba con la gente. Me van a decir, es un país con poca población y pequeño. Es cierto, pero no es el único país con poca población y pequeño que hizo esto bien. Bueno, Uruguay es un país pequeño con poca población, también lo hizo bien en Latinoamérica. Por lo menos en la primera etapa. Ahora ya todavía no se acerca, gracias a Dios, para los uruguayos a ningún número de los nuestros, pero ya ahora hay más controversia. Pero digamos, esto de estar cerca y ponerse en el lugar de la gente, en que si uno ve a la gente angustiada, le busque darle una respuesta poniéndose en el lugar de la gente y no le dé solamente una declamación política, ha sido el gran estilo de liderazgo ganador. Por supuesto, esto ha significado, les dije antes, una crisis de credibilidad del liderazgo en el sentido de que la política va a salir herida de esto, sobre todo en aquellos países en que se ha gestionado todo muy mal. Si ya estaba herida, no les cuento, y eso me lo van a contar ustedes seguramente mejor que yo. Pero si encima no han sabido gestionar la crisis, esto va a traer consecuencias. Les decía antes, la evidencia de las debilidades de los sistemas de salud implica que la gente está esperando que le digan algo de los sistemas de salud. De cómo vamos a hacer cuando venga la próxima, porque va a venir la próxima. La necesidad de una comunicación con objetivos claros. Mire, usted lo que tiene que hacer, Jacinda Ardern lo hizo espectacularmente. Ellos tienen una aplicación en Nueva Zelanda en los teléfonos, por la cual reciben un tipo de alerta por colores por incendios forestales. Muy rápidamente, ella pidió que todo el mundo, aún los que no vivían cerca de zonas de incendio forestal, se la bajaran. Les dijo, nosotros les vamos a mandar un color de acuerdo a lo que está sucediendo en la zona donde ustedes viven. Y esto es algo que ya la mayoría de ustedes conoce, o muchos de ustedes conocen, ¿no? Entonces, algo concreto y claro, cuando le aparezca colorado, usted no puede hacer esto, esto y esto otro. Darle a la gente una tarea y decir, ustedes creen que no tienen tarea, ahora sí tienen una tarea, ya lo dijo con enorme precisión, y la tomo como ejemplo porque es más fácil que dar conceptos. Ella dijo, hagan de cuenta que su trabajo principal es salvar vidas. Y para eso les pedimos algo tremendamente costoso. Por favor, quédense en sus casas. La austeridad. La gente va a ver con muy malos ojos campañas que no sean austeras. Va a decir, resulta que para que tuviéramos un sistema sanitario capaz de elaborar las respuestas adecuadas o las mejores respuestas posibles a una crisis como la que tuvimos, no había dinero, pero para gastarlo en campaña hay. Cuidado con ese aspecto. Bien, nos vamos a encontrar activos a nuevos votantes, a nuevos grupos de votantes. Son más abiertos a los cambios sociales y culturales que las generaciones anteriores. ¿Quiénes son esos nuevos votantes? Ya los vamos a describir adecuadamente, básicamente el grupo de los centennials y los millennials, que aquí los tenemos. Ahí les puse como dato nada más, porque tampoco es matemático ni mucho menos, quiénes son los centennials y los millennials según el año de su nacimiento. Dar datos muy puntuales. Son usuarios de contenidos breves en las redes sociales, 30 segundos. Los centennials, o Z, que también se los llama, son más proclives al rol del Estado que los millennials, que arrastran más posturas vinculadas a que uno se las tiene que ingeniar independientemente del Estado. Y son flexibles, mucho más flexibles en las reivindicaciones vinculadas a cuestiones. Atención con estos temas. No lo digo yo. Si yo lo dijera, ustedes dirían, estas son las cosas locas que se le ocurren a este señor que está hablando hoy. No, lo dicen todas las encuestas, lo dije hace un rato. Ya sé que me van a decir que a lo mejor en algún punto no es exactamente igual.
Sin embargo, las encuestas se han hecho desde Canadá hasta Argentina y Chile, atravesando todos los países. Los Z, los centennials, son nativos digitales que no tienen, se los digo esto para que vean cómo les funciona la cabeza, no tienen registro de teléfonos móviles que no sean smartphones. Nacieron con el smartphone, los que accedieron a tenerlo, pero en Latinoamérica están ampliamente difundidos. Y son, como no serían, desconfiados y escépticos con respecto a la política y a los políticos, lo cual significa un desafío muy especial para ustedes. Empiecen a darse cuenta cómo tienen que enmarcar la campaña, con un público desconfiado y escéptico, que además tiene una muy mala opinión de los políticos en general, si es que ya la tenía de antes, en los países, lamentable y desgraciadamente y dolorosamente, como Perú, donde la gestión de la pandemia ha dado cifras que encima son controversiales, pero de elevado costo humano. Y ese es el que nunca podemos reponer. Las campañas digitales, por lo tanto, se van a volver cruciales, fundamentalmente para hacer participar y no tanto para comunicar. Les digo esto por dos razones. Una, porque estamos hablando de usuarios digitales de contenido de 30 segundos. Pero yo, para explicar mis ideas, necesito explayarme 1 hora y media, o lo que yo me voy a explayar acá, pero yo estoy dando una conferencia. Si ustedes buscan llegar a ese tipo de votantes, más vale que utilicen formatos cortos. Si no, lo más probable es que, seamos realistas, debe haber muchísimos millennials, seguramente, y centennials también, escuchando esta conferencia, que pasan, yo lejos de eso, pasan el dedo cuando ven que algo dura 1 minuto y medio, 2 minutos, ni que hablar si alguien se despacha 5, 8 o 10 minutos. No sabemos qué tantas posibilidades habrá de campaña territorial. Las campañas territoriales siguen siendo valoradas, muy especialmente en Latinoamérica, pero la verdad es que puede suceder que sigan inviables, lo cual nos lleva a tener que buscar caminos alternativos. Es muy malo que se viera a los políticos no respetando los protocolos sanitarios en campaña. Y aquí aparece una vieja amiga, en España dirían de toda la vida, que es la radio. La radio ha sobrevivido, y por eso puse una radio vieja, una como la que yo tenía cuando era pequeño para escuchar los partidos de fútbol, y que incluso la gente llevaba a los estadios, se la ponía acá en la oreja. La radio ha sobrevivido muy bien a los cambios tecnológicos, objetivamente mejor que la televisión. Los que estamos hoy aquí reunidos, casi con certeza vamos a ver la desaparición de la televisión convencional, como esos canales de televisión que uno ponía para no perderse el programa de las 10 de la noche. Las plataformas van a arrasar, si no arrasaron, con la televisión convencional. La gente va a programar sus contenidos, va a llegar a su casa y va a encender el televisor le va a mandar todo lo que ya eligió de antes, y va a tener que molestarse con las tecnologías que ya están disponibles, por otro lado, todavía no masivamente, pero ya están, de buscar qué es lo que van a ver. La radio se ha definido muy bien por el streaming. La posibilidad de que siga habiendo espacios en la radio es importante para los políticos, es el lugar donde se pueden explayar un poco más. Seguro que la televisión y lo audiovisual no lo es, donde pueden estar un poco más relajados. Cuidado con el streaming. Estamos ahora en Comunicatio trabajando con candidatas, preparándolas para un debate, y el debate es en streaming, es en radio, pero con streaming. Los ojos los están viendo. Pero es cierto que la radio permite un modo más relajado de comunicación. No olvidemos de la radio, sobre todo en aquellos países como los latinoamericanos, donde Internet no llega a todos lados. La radio está con buen estado de salud. Estos nuevos votantes, y la experiencia del COVID no ha hecho más que reforzarlo, demandan una nueva ética y un estilo alternativo a la política tradicional. Esto puede provocar muchos impactos. Uno es que aparezcan muchos líderes jóvenes que no son capaces de unirse en 1, 2, 3 partidos políticos, y tengamos, algo parecido a lo que tienen ustedes, muchísimos partidos nuevos que buscan ser alternativos a la política tradicional. Esto es no la existencia de muchos partidos, sí la existencia de liderazgos alternativos que apelen a la ética, algo muy demandado por la población, pero también quiero que sepan algo de sus electores en esto. Así como lo demandan, van a ser los primeros en abandonar a esa fuerza política que no cumpla con esto, porque son de fácil desengaño. Muy rápidamente se les acaba la paciencia. No es el militante partidario
entre comillas, de toda su vida, que puede aceptar los errores de un partido político tradicional porque él no va a dejar de ser de ese partido. Esto es otra cosa. Es algo fugaz y rápido. Cuidado con eso también. Algunos consejos para las campañas. Campañas modestas, pero hiperplanificadas. Yo en Latinoamérica me canso en decir lo mismo, porque escucho, no tenemos recursos para las campañas. Ya lo sé, vivimos en Latinoamérica. Incluso, sinceramente, los valores que manejan las campañas estadounidenses son valores que se manejan en Estados Unidos. Olvídense que en Europa se gasten $1.000 millones u 800 millones de euros para ponerlo en valores europeos en una campaña electoral. No, eso no pasa. Pero la mejor manera de optimizar los escasos recursos que muchos partidos, la mayoría, tienen en las campañas electorales, es con planificación. Yo sé que a veces nos cuesta en Latinoamérica esto de calendarizar, de elegir un día, dividirlo por semanas, ir tratando de trazar una hoja de ruta de a quién vamos a hablar primero, a quién vamos a hablar después. Por supuesto que hay muchos consultores que trabajan para que esto sea así, pero no es lo que uno ve con más frecuencia que se concrete, y lo digo porque a mí me ha pasado, en muchas campañas electorales. Segundo consejo, simple, no emplear en rubro alguno materiales no reciclables. Este grupo de los centennials y los millennials, de los cuales les hablé antes, es un grupo convencido de que el cambio climático es, al menos mayoritariamente para ellos, responsabilidad de los seres humanos. Por lo tanto, verlos con materiales no descartables y que puedan contaminar el ambiente va a ser algo que les va a restar lejos de sumar. Combinar candidatos con experiencia con candidatos jóvenes. Todos esos votantes quieren ver caras jóvenes, por lo menos en algún lugar como opción en el momento de la votación. Y avanza, en algunos países más, en otros países menos, algunos países como Argentina tienen paridad, como también la tiene Bolivia, otros países tienen cuotas, otros países no tienen ni cuotas, en Latinoamérica hay para todos los gustos, pero es cierto que si uno mira hace 10 años atrás y mira ahora, hay algo que es una constante, que son las demandas de los derechos de las mujeres que representan. Por otro lado, les digo, más del 50% de los votantes en todos lados. Esto es una realidad matemática, no es mi opinión personal. Ya sé, me van a decir que hay una ciudad donde no es así, pero fíjense, en todos los países mayoritariamente hay siempre más mujeres que hombres. Entonces, atención con esto. Una mujer joven, con un estilo alternativo, no exageradamente alternativo, alternativo a la política tradicional, no digo que se pinte de amarillo y negro la cara, digo, alternativo a la política tradicional, tiene mucha posibilidad de llegada a un público que a los políticos tradicionales no le van a decir que sí. Incógnitas que nos quedan. ¿Qué va a pasar con las fake news? ¿Seguirán siendo una herramienta clave como lo fueron? Justos en esto. Muy especialmente en la campaña de Jair Bolsonaro, hace relativamente poco, en 2018. Yo les puedo decir dos cosas, lo que hasta ahora sabemos. Por ahí no es lo que sabemos el año que viene, porque esto tiene una dinámica muy fuerte. El impacto que tuvo en la campaña de Bolsonaro fue casi único, porque todos los votantes jóvenes se inocularon, vuelvo a usar esa palabrita que además tiene tanto que ver con la vacunación hoy en día, entendieron esa lógica de las fake news y entendieron que no hay de ninguna manera que creer cualquier cosa que aparezca en nuestro WhatsApp o en las redes sociales. Los votantes mayores siguen teniendo, estoy hablando de los de más de 55, por poner la cifra en algún lado, una tendencia a creer más la información que les llega. Por lo tanto, a priori yo diría que las fake news van a bajar, pero no desaparecer. Por supuesto, no lo he mencionado, pero esto significa que la presencia de trolls y bots va a seguir estando presente en nuestras campañas, por más malo que esto sea para el debate democrático. ¿Cuál será el papel de WhatsApp? Bueno, no va a ser el papel de la campaña de Jair Bolsonaro, sin dudas. Porque WhatsApp ha tomado un montón de recaudos para que no sea así. La limitación para reenviar, la clausura de las cuentas que reenvían sistemáticamente, en grandes cantidades, es cierto, pero aún es crucial en la política. O sea que el papel de WhatsApp no va a ser tan mágico como fue el de Bolsonaro. Yo les doy un dato, no sé si todos conocen. En la campaña de Bolsonaro se llegaron a mandar 100 millones de mensajes por WhatsApp al mismo tiempo. Brasil tenía el 2018, era uno de los mayores, en Latinoamérica era,
el mayor usuario de WhatsApp de la región y uno de los mayores usuarios de WhatsApp del mundo. No me quiero equivocar con la cifra, pero creo que eran casi 90 millones de usuarios de WhatsApp. Por lo tanto, bien lo pensó Bolsonaro, que además al principio no tenía mucho dinero para la campaña cuando lo usó. ¿Vamos a tener al máximo WhatsApp? No. ¿Vamos a poder emplear WhatsApp en la campaña? Sí. Pregunta, ¿se habrán deteriorado o fortalecido los oficialismos? ¿Qué cosas podemos ver hasta ahora en los lugares donde hubo elecciones? Yo les voy a dar algunos regionales. En el caso de República Dominicana, que es cierto, tenía una larga serie de saga de presidencias del PLD, fue vencido por primera vez, si no me equivoco, en 16 años o algo parecido a eso. Son 16, son 20. La gestión fue muy mala en República Dominicana, es una de las peores de la región después de la pandemia, comparado con otros países. En Uruguay, el presidente de Uruguay, en elecciones en el mes de agosto, en elecciones municipales del mes de agosto, tuvo un porcentaje mayor que el que había obtenido en octubre de 2019, o sea, 10 meses después, 9 meses después. La gestión había sido muy buena el año pasado en Uruguay. Estamos hablando de que Uruguay todavía se maneja con cientos de muertos, creo que son 500, y al momento en que tuvo lugar esa elección, creo que registraba 1.400 casos, cuando ya en otros lugares había volado por el aire la cifra. Lo de Donald Trump ya se los planteé, eso lo dejo para que cada uno lo interprete, porque está abierta todavía la interpretación. Jacinda Ardern se las mencioné, obtuvo una contundente victoria, y no sé si me estoy olvidando de alguna otra elección en el medio de la pandemia, creo que no, por lo menos de las que servirían como ejemplo. Finalmente, darles a todos muchísimas gracias y quiero escuchar alguna pregunta de ustedes vinculado a todo esto y espero que hayamos podido entender sobre todo la dinámica entre lo que la pandemia, por eso me dediqué, el análisis de la gestión política de la pandemia ha generado en cuanto a la perspectiva que van a tener los votantes para evaluar a los políticos, más aún si, como en el caso de ustedes, tienen una campaña electoral todavía. Muchísimas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, doctor Orlando D'Adamo. Y bueno, estamos esperando las preguntas de los participantes. Y una de las cosas que creo se puede apreciar en estos últimos tiempos de crisis, doctor, es creo el uso de las redes, o sea, para poder llegar a los diferentes lugares. Pero creo en el caso de nuestro país, por la propia topografía, la radio también cumple un papel muy importante, yo creo. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo. Yo agregué la radio por dos razones. Una es porque tenemos que ser realistas. Ha sobrevivido a los cambios tecnológicos, yo diría, muy orgullosamente. Vuelvo a repetir lo que dije en la presentación. Nosotros vamos a ver desaparecer a la televisión tradicional prácticamente, o verla reducida a algo anecdótico. Y en Latinoamérica, si bien en los centros urbanos es cierto que el nivel de conectividad es muy elevado, estamos hablando, yo creo que el promedio regional es del 70%, en algunos lugares más o menos, lo que tenemos en Latinoamérica es que en algunos lugares no funciona bien, pero eso sería otro tema. Lo cierto es que a medida que nos alejamos de los centros urbanos, que se hacen de difícil acceso, no llega a Internet, o sea que sí, absolutamente lo recomiendo además porque en pandemia se vuelve un instrumento muy adecuado, habida cuenta de que uno no puede ir al territorio. No obstante, tiene otra ventaja más, que es esto de la distensión en la conversación. Uno cuando va a la radio, yo hasta me he puesto en la postura de la radio, no lo puedo evitar, aunque por la pandemia hace mucho que no voy a un programa de radio físicamente, uno se sienta con cierto relax. Es decir, que se puede concentrar a la persona que está hablando de política en su contenido, que sabe que tiene un poco más de tiempo para expresar una idea, no así como sucede en la televisión, donde todos en política tenemos entre 20 y 30 segundos para tratar de no parecer demasiado tontos y tratar de parecer muy inteligentes, si es posible. A veces uno con los políticos se conforma con que no parezcan tontos. Bueno, y también, o sea, que nuestro amigo Héctor Rodríguez lo felicita por esta exposición y dice, doctor Rolando, a propósito de su disertación, ¿es posible afirmar que la infodemia a nivel mundial ha generado una crisis de gobernabilidad en algunos países? ¿Qué mecanismos o herramientas se pudieron haber utilizado
para mantener a la ciudadanía debidamente informada en materia de comunicación política? Yo creo que en algunos lugares ha habido problemas de pérdida aguda de la credibilidad de los gobernantes. Cuando el gobernante dice una cosa, promete una cosa. Ahora estamos, por ejemplo, con la promesa de la cantidad de vacunados. No sé cómo se está manejando en Perú. Yo les puedo dar un dato concreto de Argentina. Al día de hoy, según las promesas presidenciales, tendríamos que estar teniendo 11 millones de vacunas y vamos por 1.800.000. Y esto se dijo en distintos momentos. Entonces ahí, caída de credibilidad. Primer tema. Segundo tema, la gente se informa y ve que en otros países o que no hay vacunas, porque la verdad esa es una realidad, no alcanzan las vacunas en el planeta. Entonces dice, no, ¿por qué me está prometiendo algo que no se puede cumplir? Y es la persona que está gobernando y esto agrega mucha inestabilidad. No obstante, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que les dije en 2 o 3 momentos de la exposición. En cuestiones de salud pública, que son cuestiones de políticas de Estado, eso que nos cuesta tanto en Latinoamérica, ¿no? Las cosas que tienen que seguir, no importa el color celeste o blanco, digo por algunas camisetas peruanas, que tenga el que esté gobernando. La salud pública no es un tema que puede andar cambiando cada vez que cambia un gobierno. Se podrán enfatizar más unas cosas u otras. El Estado tiene que apropiarse y decir, miren, la comunicación que vale es esta, pero la tiene que respaldar con su consistencia. No puede ser que uno diga una cosa un día, al mes siguiente diga otra, o los hechos, que es mucho peor, como pasó en algún país cercano de ustedes, se empiecen a golpear los muertos en las puertas de la casa y se den cifras de mortalidad que no guardan ninguna relación, porque entonces ahí se destruye ese hilo fundamental que vertebra la relación entre la sociedad y sus líderes, que es la credibilidad. Bien, Milán González refiere y dice, se ha visto una amplia desvinculación entre la población, es decir, los electores y candidatos o candidatas. ¿Qué recomiendan los candidatos o candidatas para generar o regenerar confianza y cercanía? Bien. Lo primero que recomiendo es que tomen la agenda de la gente y no la agenda, no digo la ideología, con su ideología, la de cada uno, de cuál es la mejor solución o por dónde camina la mejor solución. No pensar que la gente tiene que pensar como uno. El otro día estaba en estoy todavía en campaña en El Salvador y una mujer candidata me dice, yo no entiendo, la gente habla de cosas que no son las cosas importantes es la corrupción, es el estilo del presidente de El Salvador, supongo que todos lo conocen, y yo le tuve que decir, mire señora, con el mayor de los respetos, las cosas importantes son las que habla la gente, porque si usted va a ir a decirle a la gente lo que no está esperando escuchar, no pretenda después primero que le presten atención y segundo que la respeten. Y aquí ha habido un problema sanitario gigantesco con una concomitancia económica gigantesca. Ustedes tienen 2 temas sobre los que hacer énfasis y que son cercanos a la gente. ¿Qué van a hacer en la gestión? Que todavía es muy larga de la pandemia. Esto no terminó, no está ni por la mitad. Yo, si tuviera que poner, y ojalá me equivoque, estamos con suerte en el 25-30% del recorrido de esto. O sea que miren lo que hay por delante. Entonces, proponer cosas concretas sobre esto, proponer cosas concretas sobre cómo reactivar la economía de todos nuestros países que ha sido golpeada durísimamente, esto ha pasado en el resto del mundo también, y hacerlo con humildad y con un estilo cercano. ¿Qué significa cercano? Escuchen a la gente, escúchenla, háganlos vivos en Instagram, en Facebook, y escuchen a la gente. Estén atentos a lo que dicen, no repitan fórmulas, y les voy a dar una más, no se peleen entre ustedes. Yo sé que es por ahí una apreciación en este momento difícil para ustedes de entender, pero la gente ve que en una crisis los políticos se dedican a echarse las culpas los unos a los otros y la única conclusión que saca es son todos iguales. Y con eso no se llega a ningún lado. Bien, doctor Adamo, muchísimas gracias por su participación. Una excelente exposición que enaltece realmente estas jornadas de la democracia. A nombre del señor presidente de nuestra institución, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, muchas gracias por su participación. Y a los participantes los invitamos también para el día 23, en que retornaremos con otro tema importante. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado, por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Les deseo lo mejor de aquí en adelante, ojalá resolvamos muchos de los problemas acuciantes que tenemos y muy a la expectativa de volver a estar en contacto. Gracias a todos. Muy amable, gracias. Hasta luego, buenas tardes.